Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 25 de marzo del año 2022. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 26 al 38. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David, llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel entró en su casa y la saludó diciendo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo. Pero el ángel le dijo: «No temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». María dijo al ángel: «¿Cómo puede ser eso si yo no tengo relación con ningún hombre?». El ángel le respondió: «El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel concibió un hijo, a pesar de su vejez, y la que era considerada estéril ya se encuentra en su 6º mes, porque no hay nada imposible para Dios». María dijo entonces: «Yo soy la servidora del Señor, que se haga en mí según tu palabra». Y el ángel se alejó. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Claro, esta es la celebración que hacemos los cristianos a propósito de lo que llamamos la Anunciación. El ángel del Señor anuncia a María que va a tener un hijo, que dará a luz un hijo. María, una joven virgen, habitaba en Nazaret, estaba desposada con José, pero no había, de la casa real de David, pero no habían tenido relaciones porque no era el mandato divino. Relaciones antes del casamiento no. Estaban, como diríamos hoy, comprometidos. Bien, y recibe la visita de un ángel de Dios. Una visita de un ángel. Fíjese que esto sorprendería a cualquiera y, bueno, nos dejaría sin palabras. Efectivamente, el ángel del Señor se presentó, entró en la casa donde habitaba María y le dijo estas palabras: «Alégrate, llena de gracia, has encontrado gracia delante del Señor, el Señor está contigo». Claro, ¿qué significaban estas palabras? Pensó la Virgen, pensó María. Claro, se sorprendió y evidentemente su gesto fue advertido. Desde ya que Dios sabe todas las cosas, eligió a una mujer a la que sabía, era una mujer que se iba a poner inmediatamente a disposición de todo aquello lo que el Señor iba a hacer con ella. La disponibilidad de la Virgen es una de las características de la Virgen, y lo va a demostrar después cuando en lo último de este comentario que estamos haciendo veamos cuál fue la conclusión de la Virgen luego de escuchar todo aquello que le dijo el ángel. ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Le anunció que iba a tener un hijo? Sí. Que el Espíritu Santo la iba a cubrir con su sombra, que había hallado gracia delante de Dios, había encontrado evidentemente Dios en ella a la mujer que quería para que fuera en el tiempo la madre de su hijo, de su único hijo, del Hijo de Dios. Claro, el Hijo de Dios iba a encarnar nuestra naturaleza y lo iba a hacer a través
de un vientre femenino, a través en este caso de María, la elegida por Dios. Has hallado gracia, disponibilidad de la Virgen. El ángel le dice, darás a luz un hijo, será llamado Jesús, Hijo del Altísimo. Él será rey en la casa de David, heredará el trono de David y regirá para siempre, como Rey eterno, como efectivamente lo es el Señor. El Señor, conforme a la naturaleza humana, era israelita, de la tribu de Judá, sí, de la casa de David. María estaba comprometida con José, un joven también, que era de la casa de David. También José de la tribu de Judá. Esta tribu que había sido la elegida, y se le había dicho esto a Jacob cuando éste estaba en su lecho de muerte, que de los 12 hijos de él, de uno de ellos, de la tribu de Judá, cada uno de los hijos de Jacob, el nieto de Abraham, el patriarca Jacob, que después fue Israel, iba a ser jefe de una tribu, cabeza de una tribu. De esa tribu, sí, le anunció Jacob a los suyos, y a Judá puntualmente en este caso, que de él saldría precisamente la descendencia que magullaría a la serpiente en la cabeza. Bueno, aquí estamos 9 meses antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, el que nació como hombre. Y fíjese, atravesó todo el itinerario que la especie humana atraviesa sobre la Tierra. Sí, fue, digamos por así decirlo, inicialmente microscópico. Creció, fue un embrión, fue dado a luz, fue criado como un bebé, creció como un niño. Sí, se sujetó a la disposición del padre y de la madre, siguió creciendo, fue un joven, trabajó como cualquier otro, sí, como hombre. Bueno, recorrió el itinerario de todo hombre, ¿no es cierto?, en este mundo. Comió, bebió, tuvo hambre, padeció, sufrió, se gozó, lloró. Todo lo que hace el hombre en nuestro Señor Jesucristo, claro, a la manera diferente de Dios en él. El poder en el amor de Dios estaba sobre este niño, que después fue un hombre. Y bueno, y comenzó entonces a hacer aquello que hizo y que ningún otro podía hacer, porque solamente Dios en Cristo Jesús, en el ungido, en el elegido, en el Cristo de Dios, en el hombre Jesús, solamente Él podía hacer toda aquella cosa que tenía que hacer para la salvación de todo lo que estaba perdido, que era la especie humana. Todos habíamos heredado de Adán la muerte, consecuencia del llamado pecado original. Pero lo hemos recibido al Señor. Aquí estamos analizando el nacimiento del Señor como criatura, como hombre. Bueno, recorremos todo el año, hermanos queridos, los evangelios y vemos, sí, toda la gestión salvífica de nuestro Señor Jesucristo. Si no hubiera venido a nuestra muerte, bueno, estábamos perdidos, pero tenemos la vida. ¿Por qué? Porque Él murió por todos nosotros, gustó la muerte por todos y resucitó para todos. La mayor celebración cristiana es la resurrección de nuestro Señor, porque en Él tenemos otra vez la vida. La vida si vivimos en conformidad con la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, conforme a la justicia de Dios, obra la voluntad verdaderamente justicia, y esa justicia que es por la fe. Fe en nosotros en todas aquellas cosas que nos dice el Señor, que el Señor nos manda obrar en beneficio propio y de todos aquellos que nos rodean. El Señor vino a participarse en todos. Vino a establecer un reino de la vida, un reino del servicio. Y aquí en María, ¿qué vemos? La disponibilidad y el servicio. Fíjese, son dos cosas que son capitales dentro del plan de la salvación, de la redención y la salvación. La Virgen escucha atentamente lo que le dice el ángel. Y cree, sí, cree verdaderamente. Porque fíjese con qué palabras finalmente responde esta Virgen María.
he aquí la servidora del Señor. Inmediatamente se pone a disposición. El servicio, como capta inicialmente todo aquello que Dios quiere de nosotros. Un servicio santo, un servicio a todo aquello que Dios requiere de nosotros. He aquí la servidora del Señor, una entrega absoluta. Hágase en mí según tu palabra. Ahí está. Todas las palabras o todas las cosas fueron hechas por la palabra que era en el principio, la palabra que estaba con Dios, que era Dios, la palabra que era Dios. Viene a nosotros y en nosotros se instala en el seno de una mujer virgen para asumir la naturaleza nuestra y como humano hacer la salvación finalmente de todo el género humano, de todos aquellos que verdaderamente creen como creyó la Virgen, por ejemplo. La fe de María es fundamental. Esa fe, ¿no es cierto?, que nos hace exclamar también a nosotros, cuando del modo secreto en que lo hace Dios. Dios no lo hace con grandes exhibiciones, a los gritos por las plazas. Esa intimidad sacra por la cual el Señor se nos manifiesta y nos comunica todo aquello que va a hacer en nosotros. Ese testimonio de Dios, de su Espíritu con el nuestro, como hizo con María, en esa intimidad, mediante su ángel. Y así en cada uno de nosotros el Señor nos anuncia tantas cosas que hace, que si estamos en fe y verdaderamente recibimos y creemos y discernimos la visita siempre de Dios a través de su ángel, bueno, en nosotros Dios demandará cosas que es posible porque Él las va a hacer posible en nosotros. Así como le comunica a María, será madre del Hijo del Altísimo, lo llamará Jesús, Él salvará a todos de sus pecados. Él vino a nuestra muerte para comunicarnos la vida. Si Él no hubiera venido, estaríamos aún en esa muerte que heredamos adámicamente. Nos vino a salvar, no nos vino a condenar, a juzgar. Esto vino a ser el Señor. Esto, por parte de María, fue su esencial colaboración por su disponibilidad y su disponibilidad para el servicio para este reino de la vida que inaugura a Dios en Cristo Jesús y que lo instala en el corazón de cada uno de aquellos que, análogamente con lo que dice la Virgen, también cuando recibimos la palabra del Señor nos ponemos a disposición, sí, a disposición de esa palabra. Vamos a obrarla, vamos a cumplir con aquello que el Señor requiere de nosotros. Hay un agregadito más todavía de parte del ángel. Fíjese, menciona a Isabel, ¿no es cierto?, que era pariente de la Virgen, que le dice, también Isabel va a dar a luz, está ya de 6 meses. Era considerada estéril, sí, era una mujer anciana, Isabel, pero para Dios no hay nada imposible. E Isabel va a tener un hijo. Sabemos nosotros, hermanos queridos, que ese hijo va a ser Juan, el Bautista, el precursor de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, hay 6 meses de diferencia entre el nacimiento del Bautista y nuestro Señor Jesucristo. 6, ¿no es cierto? Uno diría, ¿es número de hombres? Sí, claro. Adán fue creado en el 6º día. 6 meses. Bueno, era un hombre Juan el Bautista. Y fue un hombre enviado por Dios cuando Dios lo envió a hacer aquella asignación para la cual lo había enviado. ¿Nuestro Señor Jesucristo era un hombre? Sí, era un hombre, pero era Dios en el principio. Era la palabra que era en el principio, el verbo de Dios. El verbo se hizo hombre, se hizo carne y habitó entre nosotros. Es un misterio, sin duda, sí. Es un misterio que no entra en la cabeza del hombre, porque no hay poder racional si nos refugiamos exclusivamente en la posibilidad del límite de la mente racional de poder discernir este misterio. Este misterio lo conocemos por fe. Este misterio se nos revela en el mismo Jesús, que viene a revelarnos la verdad que está escondida, que es desde el principio, que es la sabiduría eterna,
que es revelada a aquellos que son verdaderamente creyentes, los santos del Señor. Lo creemos, y si lo creemos verdaderamente, ya la vida está en nosotros. Y entonces andaremos en este mundo ya siendo anticipo, llevando en este vaso de barro que somos este tesoro, esta riqueza infinita que es Dios en nosotros. Dios con nosotros por el Espíritu que nos ha de enviar. Dios en todo y por todos. La Virgen, el servicio de la Virgen, la disponibilidad de la Virgen, la entrega de la Virgen, la fe de la Virgen. Vamos a copiar eso, hermanos. ¿Qué te parece, Patricia? Pues, como siempre, el Señor respetando nuestra libertad. La libertad de María para decir sí o sí. Podría haber dicho no también. Y así también ahora a nosotros. Dios nos deja en libertad para acogerle y seguir su camino, o si no, quedarnos donde estamos. Ojalá hoy estemos conscientes de que decirle sí a Dios, como María lo dijo, es la única manera de llegar a la plenitud como ser humano. Bien decís vos, Patricia, es la única manera de decirle sí a la propuesta del Señor, a la visita del Señor, a abrirle la puerta. Él está a la puerta y llama, está a la puerta de nuestro corazón. Le abrimos, lo recibimos, va a entrar a cenar con nosotros. Ya nos va a sentar a la mesa como sus amigos, para celebrar con nosotros un santo banquete que encontrará su culminación, su consumación en el final banquete celestial, cuando estemos ya formando ese plantel, ¿no es cierto? Esa familia nueva, esa familia de Dios, esa familia que igual que el Señor como Rey ha de permanecer para siempre. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición, tu espíritu de fe, tu espíritu de disposición, de servicio. Señor, en tu nombre santo lo hacemos. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.